públicos. Hemos construido hospitales y centros de salud donde un sistema centralista jamás los hubiera construido, porque en definitiva hemos querido hacer Aragón a nuestra medida, hemos querido hacer Aragón de acuerdo con nuestras capacidades, con nuestra vocación y nuestra voluntad. Y hoy, desde luego, Aragón es una tierra mucho más habitable, mucho más justa. Aragón es una tierra con más oportunidades para todos, con más marcos de igualdad de oportunidades que la que existía antes de llegar nosotros al gobierno. Pero un Aragón con voz propia no solo tiene que aspirar a tener un estado del bienestar fuerte, un estado del bienestar potente, un estado de bienestar del que emane seguridad existencial para las gentes e igualdad de oportunidades. Un Aragón con voz propia debe construir un sistema económico propio, debe impulsar un modelo de crecimiento propio, un modelo de crecimiento basado en nuestros recursos, basado en aquello que la naturaleza y la historia ha puesto a nuestra disposición para crecer de manera sostenible, para crecer de manera diversificada y para crecer generando empleo de calidad que haga que los jóvenes que se han ido vuelvan y los jóvenes que están aquí no tengan ninguna tentación de irse. Y eso también lo estamos consiguiendo poco a poco. Hasta tal punto hemos conseguido un tejido industrial fuerte, queridas amigas y queridos amigos, que Aragón es la primera comunidad autónoma que ha recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, es decir, el Producto Interior Bruto de antes de la pandemia. Aragón es una de las comunidades autónomas con menor tasa de paro. Aragón es una de las comunidades autónomas, según las estadísticas, con mayor calidad de vida. Y eso se consigue fundamentalmente gracias al magnífico clima de diálogo social que se da en la comunidad, al magnífico clima de acuerdo. Los inversores, a la hora de tomar una decisión para implantar una industria en un sitio o en otro, se fijan en ese tipo de cuestiones. Eso lo hemos conseguido por ese clima de diálogo, por ese clima de acuerdo, y lo hemos conseguido porque contamos con un valor absolutamente incomparable y que nos hacen ser envidiados por otras comunidades autónomas. Lo hemos conseguido merced a un tejido empresarial, merced a un elenco de empresarios y empresarias en nuestra comunidad que se han constituido en uno de los pilares fundamentales del progreso de la misma y de los cuales yo estoy siempre muy orgulloso. Y eso hemos de seguir incrementándolo, eso hemos de seguir avanzándolo, eso hemos de seguir fortaleciéndolo, porque en definitiva sobre ese pilar, sobre el pilar de un crecimiento sostenido, sobre el pilar de un crecimiento potente, es sobre lo que se construye un país con posibilidades abiertas al futuro, con las ventanas abiertas al futuro de par en par. Y yo quiero un Aragón con voz propia para defender nuestros derechos, para defender nuestra posición en España y en el mundo sin ningún tipo de titubeo, sin ningún tipo de duda. Yo he dicho muchas veces que para mí el Partido Socialista es muy importante, pero es mucho más importante España, es mucho más importante Aragón, igual que para Leticia, más importante que el Partido Socialista es la ciudad de Tarazona. Esa es una de las serias necesidades de los socialistas. Así pensaba Pablo Iglesias, así pensaba Indalecio Prieto, así pensaba Ramón Rubiales, el venerable presidente del Partido Socialista Obrero Español. Él decía, para un socialista lo primero es España, lo segundo es el partido y lo tercero los dirigentes del partido. Quien equivoca ese orden se equivoca radicalmente como patriota y se equivoca también como socialista. Yo quiero un Aragón con voz propia que se plante ante Madrid y frente a quien sea de nuestro partido o sea de otro partido, defienda por encima de todo los derechos de Aragón. Yo quiero un Aragón con voz propia que no se someta ante nadie, sino que exija sus derechos, que exija lo que le corresponde sin ningún tipo de dudas ante cualquiera. Yo quiero un Aragón con voz propia que combata las desigualdades en nuestro país. Yo quiero un Aragón con voz propia que defienda la Constitución española, sobre todo el artículo 2 de la Constitución, el que habla de la unidad de España. Pero no una unidad de España impuesta por los tanques y por los cañones, una unidad de España que es sinónimo de igualdad entre todos los españoles, igualdad de derechos y deberes de todos, de los que viven en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Yo no quiero que los aragoneses seamos más que nadie, pero tampoco tenemos que aceptar ser menos que nadie. Yo estoy muy orgulloso de ser español y desde luego combatiré con todas mis energías a los independentistas y a los nacionalistas, que son por encima de todo gentes insolidarias y gentes que no aspiran sino a destruir la unidad, a destruir la igualdad entre todos los españoles. Y ahí Aragón tiene un papel absolutamente fundamental que jugar. Ese, queridas amigas y queridos amigos, es el Aragón que yo quiero para el presente y para el futuro. Pero para que Aragón tenga voz propia,
propia, es absolutamente necesario un partido socialista de Aragón con voz propia. Y os voy a decir por qué. Casi todos los partidos de la comunidad autónoma hemos llegado a la conclusión de que el camino del éxito, el camino que hemos recurrido en el terreno del bienestar social, en el terreno del estado del bienestar, en el terreno del crecimiento económico, en el terreno de defender a Aragón frente a cualquier instancia que lastime nuestros derechos. Ese Aragón ha de ser defendido desde políticas moderadas, desde políticas centradas, desde políticas que eviten las estridencias y las extravagancias. El Aragón con el que yo sueño es un Aragón entendido por proyecto común de todos los aragoneses. Un proyecto en el que no sobra absolutamente nadie, en el que es necesaria la izquierda, en el que es necesaria la derecha, en el que es necesario el centro, en el que son necesarios los trabajadores, en el que son absolutamente imprescindibles los empresarios, que necesitamos a los creadores, que necesitamos a los pintores, a los escritores, a los investigadores. Ese es el Aragón con el que yo sueño. Un Aragón que de puertas adentro se una, se convierta en un solo hombre y en una sola mujer a la hora de defender sus derechos y que de puertas afuera, desde la unidad interior, sea capaz de exigir esos derechos ante cualquiera. Y digo que solo el Partido Socialista en ese momento puede liderar un Aragón de esta naturaleza, porque el otro partido que podría hacerlo hace mucho tiempo que ha dimitido de esa función patriótica. Me refiero al Partido Popular. Y sobre todo en su última etapa, desde que a la presidencia del Partido Popular ha llegado el alcalde de Zaragoza, hemos asistido a un proceso absolutamente desolador. Aragón está muy orgullosa, la mayor parte de los políticos aragoneses estamos muy orgullosos de haber evitado estos años que el clima de crispación, el clima de ruido, el clima de insultos, el clima absolutamente insoportable que vive la política nacional se instalara en nuestra comunidad. Nos hemos convertido en una especie de isla dentro de un territorio que, insisto, está absolutamente enraecido por una política que a mí no me gusta, por una política de enfrentamientos, por una política de descalificaciones continuas de los unos hacia los otros, por una política divisoria, por una política de recuperación de los frentismos de la izquierda contra la derecha, de los trabajadores contra los empresarios. Aragón se ha convertido, compañeras y compañeros, en una excepción. Aragón se ha convertido en un territorio donde predomina el acuerdo, donde predomina el pacto, donde se hace política desde la moderación, donde se hace política compartida. Yo presido un gobierno donde está Podemos, donde está el PAR, donde está la Chunta Aragonesista. Aragón ha sido puesta como ejemplo por muchos de por dónde tendría que ir la gobernanza del siglo XXI. Sin embargo, el Partido Popular, rompiendo esa trayectoria, ha decidido traer a Aragón el ruido, ha decidido traer a Aragón el frentismo, el enfrentamiento de la política nacional. El Partido Popular ha decidido volver a cavar trincheras entre la izquierda y la derecha, ha decidido volver a abrir grietas entre unos y otros. El Partido Popular, en definitiva, amenaza con que ese clima, con que ese espacio de paz, con que ese espacio de entendimiento que tan interesante resulta para los inversores de fuera y tanto sosiego produce para las gentes de dentro, el Partido Popular amenaza con hacer saltar por los aires eso que tanto nos ha costado conseguir y que tan buenos resultados nos está dando. Frente al Partido Popular solo hay un partido que pueda liderar un Aragón con voz propia, que es el Partido Socialista Obrero Español, que entiende la gobernanza desde la moderación, desde siempre, desde hace 140 años, que entiende la gobernanza desde el pacto, que entiende la gobernanza desde el respeto, que entiende la gobernanza a partir de entender la nación o la comunidad autónoma como un proyecto común, porque además se ha demostrado que ese es el camino del éxito. Y desde luego, mientras sea presidente del Gobierno de Aragón, ese es el camino que voy a recorrer. Mientras yo esté al frente de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón va a ser una comunidad autónoma con voz propia, exigente hacia afuera, pero desde luego entendiendo que todos los que vivimos aquí tenemos mucho que aportar, todos tenemos muchas cosas que decir y todos hemos de ser capaces de ponernos de acuerdo para hacer un Aragón cada vez más grande. Y un Aragón con voz propia,